Ante todo, muy buenas noches. Nuevamente agradecer la invitación cursada por Udeápolis, en esta ocasión para una sesión que va a tener su complemento a efecto de abordar uno de los derechos reales fundamentales, como tiene que ver con el derecho de propiedad. Debido al corto tiempo que tenemos y ante la amplitud de la problemática que existe, directamente vamos a entrar sobre el tema. Nosotros sabemos pues que el derecho de propiedad es el derecho real por excelencia, derecho que está consagrado como derecho fundamental a nivel de nuestra Constitución política y desarrollada pues en el Código Civil, concretamente el Código de 1984. Derecho que nos permite pues usar, disponer, reivindicar, disfrutar. Es un derecho pleno, como se dice. Y la importancia de este derecho pues es que sobre él recae las bases del desarrollo económico de un Estado. No existe, no se concibe desarrollo económico de un Estado, de un país, perdón, en el cual no existan reglas claras de tutela del derecho de propiedad. De ahí la importancia que existan mecanismos, pero sobre todo, y acá entra el tema interesante, no solamente que existan mecanismos, sino que estos sean eficaces para la tutela de este derecho de propiedad. Y sobre eso, pues, la jurisprudencia en el devenir del tiempo ha ido superando muchas limitaciones en esta tutela, fruto también de la evolución, de una visión distinta respecto de la tutela jurisdiccional al derecho de propiedad. En ese sentido, lo que vamos a conversar el día de hoy son dos ámbitos. Por un lado, la tutela jurídica, esto es la tutela prevista en nuestro Código Civil, y por otro lado, cómo ésta se concretiza en el fuero judicial. Y vaya que ahí tenemos efectivamente una serie de temas que incluso siguen. Hoy conversaba en la tarde con un joven abogado y le decía que, miren, desde el Código Civil del 84, aún seguimos debatiendo sobre temas relacionados al derecho de propiedad. Tal es así, conforme lo decía en la parte introductoria de la presente disertación, le decía a River que incluso hay un tema que va a ser objeto del próximo Pleno Jurisdiccional Nacional en materia civil y procesal civil. Pero bueno, el tema de hoy es los mecanismos o sea, la tutela jurídica de la propiedad. Y en ese sentido surge la pregunta, ya está además puede decir la justificación de la tutela, ¿cuáles son estos mecanismos? Y estos mecanismos, remitiéndonos al autor nacional, Gunter González, pues concretamente tendríamos tres. La reivindicación, la acción declarativa de dominio, llamada en nuestro medio como mejor derecho de propiedad, mal llamada mejor derecho de propiedad, y la tercería excluyente de dominio, tercería excluyente de propiedad, que más bien es un mecanismo previsto en el Código Procesal Civil, a diferencia del primero que está en el Código Civil y el segundo, que más bien es de origen pretoriano, como ahora se suele hablar a las figuras creadas a nivel jurisdiccional. Sobre el tema de la reivindicación, bueno, todos tenemos una idea de lo que es reivindicación, ¿verdad? Es una potestad conferida a favor del propietario para reclamar la restitución de un bien respecto del cual obviamente el propietario es titular. Pero respecto de la reivindicación, se suscitan una serie en la práctica, y ahí entra el tema, la reivindicación, lo que acabo de decir, eso es lo que está conceptualizado por el Código, tiene como rasgo pues de que es una pretensión de naturaleza imprescriptible. Pero hasta ahí, bueno, es lo que normalmente nosotros nos han enseñado, ¿verdad? Pero surge la pregunta, en la práctica, ¿qué sucede? ¿Qué problema sucede?
Y aprovechando este espacio, que es un espacio de reflexión, empezamos a poner sobre la palestra una serie de problemas que se suscitan en la realidad. Por ejemplo, el primero de ellos tiene que ver con, por ejemplo, los temas relacionados a los requisitos de la reivindicación. En primer lugar, pues, la jurisprudencia ya dice que el primer requisito es que el demandante sea propietario. Muy bien. El segundo requisito es que el que esté ocupando el bien no tenga ningún título. ¿Bien? No tenga ningún título. El tercer requisito es que la pretensión sea efectivamente la reivindicación, esto es, lograr la restitución del bien. Y el último requisito es la identificación plena del bien. Y es que sobre estos 4 requisitos podemos empezar a hablar de varios escenarios. Por ejemplo, nosotros sabemos que el sistema registral peruano no es un sistema de carácter constitutivo, esto es, no es un sistema en el cual, a efectos de celebrar un acto jurídico traslaticio de la propiedad, se establezca como requisito de validez la inscripción registral. No lo es. Por ende, las situaciones jurídicas se crean fuera de registros, salvo casos excepcionales, y solamente registros es un mecanismo de publicidad. No cualquier publicidad, sino una publicidad jurídica, porque a diferencia de otros registros, estos otros tienen naturaleza administrativa y registros públicos tienen naturaleza jurídica, lo cual significa que la publicidad produce efectos jurídicos. Entonces, tomando en cuenta que ese es el sistema registral, las situaciones jurídicas surgen fuera de registro. Entonces, puede ser que el demandante, amparado en su inscripción registral, en la legitimidad que le confiere la publicidad registral, promueve una demanda de reivindicación desconociendo si el poseedor tiene o no un título. Suele suceder que cuando se interpone la demanda, en la contestación, el ocupante dice, un momentito, yo soy poseedor. Pero no solamente soy poseedor, sino que además tengo también el derecho de propiedad. En ese sentido, surge este primer problema. Al respecto, la jurisprudencia nacional tenía la postura inicialmente que en el proceso de reivindicación no cabía dilucidar si es que había, ante la concurrencia de título de propiedad, si es que había un título preferente. El criterio, y esto es algo que se ha ido abandonando, y creo de manera correcta, es que en estos casos no cabe sentencias inhibitorias, esto es, no cabe declarar improcedente la demanda, sustentando pues que previamente debería de dilucidarse cuál de estos derechos es el preferente. Sobre eso ya la jurisprudencia peruana ha superado ese primer criterio, y lo que ha establecido es que cuando se suscite este escenario, esto es, que existan 2 títulos de propiedad, el juez debe, precisamente para responder a este primer requisito, evaluar cuál de los 2 títulos de propiedad advertidos es el preferente. Lo cual significa que en el proceso de reivindicación cabe un pronunciamiento de mejor derecho de propiedad. Alguien de ustedes podría decir, sí, pero nadie está solicitando. Es que acá entra el tema. La propia naturaleza del proceso de reivindicación exige precisamente que este requisito de si es que el demandante tiene el derecho de propiedad o no, deba ser dilucidado. Entonces, de manera adecuada, ahora se admite que dentro de un proceso de reivindicación cabe un pronunciamiento sobre el mejor derecho de propiedad.
¿ya? Esto ya había sido establecido en un pleno jurisdiccional nacional de manera adecuada, pero ya también a nivel de la casación de la Corte Suprema ya se ha ido fijando que sí es admisible. Sobre el mejor derecho de la propiedad, bueno, lo vamos a diferir para verlo más adelante, pero queda claro que cuando entremos a este primer requisito, si es que el demandante es propietario, pues si es que hubiera otro título por parte del demandado, tiene que dilucidarse. Si es que de este examen se establece que el título del demandante es preferente al del demandado, entonces proseguimos al siguiente requisito. Esto es, si es que el demandado tiene título. Si es que el demandado argumentó que era propietario, pero ya se estableció antes que su título no es preferente, pues se concluye de que no tendría un título oponible al demandante, con lo cual se cumpliría el segundo requisito. Respecto al tercer requisito es que la pretensión sea la restitución de la propiedad. Eso efectivamente tiene que advertirse de la lectura del petitorio, que procure la restitución de un bien. ¿Por qué? Porque la reivindicación es una pretensión de naturaleza, que aspira a un mandato. Y el mandato es restituir la posesión bajo apercibimiento de lanzamiento. El último requisito es el tema de la determinación del bien. Y vaya que en este tema encontramos múltiples problemas. ¿Por qué? Vayamos viendo algunos ejemplos. Existe una práctica no correcta de cuando se hacen ventas o transferencias de acciones y derechos, se hace una determinación de la equivalencia de esas acciones y derechos con un área determinada. Por ejemplo, se dice, yo te vendo el 5% de ese terreno, el cual equivale a tantos metros cuadrados. ¿Está bien? Entonces, el problema ahí es que, si bien es admisible la venta de acciones y derechos, no puede haber una proyección de determinación de área determinada debido a la siguiente lógica, que eso corresponde a un acto previo denominado división o partición del bien. Y más aún, cuando alguien vende acciones y derechos, como decía, esto no necesariamente tiene una equivalencia en áreas, sino que además surge la evidente pregunta, estas acciones y derechos que me has vendido, ¿dónde quedan? De una determinada área, ¿dónde está? ¿En la esquina? ¿En el centro? ¿Al costado? Precisamente esa determinación se hace con la división y partición. Exacto. O sea, ¿cómo yo pudiera pretender, imagínense ustedes, yo soy titular de acciones y derechos, muy bien, y acá entra un detalle. Cuando yo compro acciones y derechos me convierto en copropietario. Yo como copropietario puedo demandar reivindicación, ese es un derecho que me da el Código Civil. Para ejercer este derecho no requiero contar con la presencia del resto de copropietarios. No, estoy autorizado a defender la copropiedad de manera sola. Si es que yo quisiera demandar a un tercero, no habría ningún problema, porque yo lo que pediría es, en tanto soy titular de acciones y derechos, pido de que ese tercero salga del área que es copropiedad, porque ese tercero no tendría título. El problema se genera cuando el copropietario, basado en esta práctica errada
de hacer una proyección de sus acciones y derechos con un área determinada, pese a que no existe todavía división o partición, es cuando él demanda a otro copropietario. ¿Ya? Ahí está un problema. Ustedes pudieran decirme, doctor, pero eso es difícil que suceda. Bueno, la respuesta es no. Se ven demandas donde un copropietario demanda a otro copropietario. Y su argumento es, señor juez, yo soy titular de acciones y derechos, pero estas acciones y derechos equivalen a tantos metros cuadrados y están ubicados en esta zona. Bueno, ahí, como no hay previa división o partición, pues simplemente él es titular de acciones y derechos. Y al ser titular de acciones y derechos, estamos ante una... ojo, y al dirigirse la pretensión de reivindicación contra otro copropietario, bueno, estamos ante un imposible jurídico, porque previamente no se ha cumplido con la exigencia de la división y partición. Y en consecuencia, tú eres titular de, conforme lo dice, de acciones y derechos. Todavía eso no está convertido a una porción de área determinada. En consecuencia, es un imposible jurídico. ¿Y por qué es un imposible jurídico? Porque el juez no pudiera determinar en un proceso de reivindicación la equivalencia y la ubicación de las acciones y derechos. Y como ustedes pueden advertir, ¿cómo se ejecutaría ese mandato de lanzamiento? ¿Dónde que tendría que lanzar? Ojo, estoy hablando cuando un copropietario demanda a otro copropietario. O sea, ¿dónde está tu terreno? ¿Dónde está tu porción de área que tú me dices que te corresponde y que vamos a solicitar que te la devuelvan? ¿Dónde está? Si tú solamente eres titular de acciones y derechos. Eso es por un lado. Por otro lado, y un incidente interesante que se ha presentado recientemente y que lo dejo ahí con una pregunta abierta, es cuando y esto es algo propio del Perú, cuando el titular, el demandante, invocando la legitimidad registral, advierte en la contestación, o se advierte en la contestación, que el demandado también tiene derecho inscrito, pero en otra partida. Ese es el famoso caso de la duplicidad de partidas. Cuando es superposición, surge la pregunta, ¿este es un tema que se puede resolver en una reivindicación? ¿Ah? Este es el tema interesante. ¿Se puede resolver esto en una reivindicación cuando estamos ante una duplicidad de partidos? Este es un tema que, les soy sincero, todavía está por mi parte en análisis. Justo tengo un caso así que me corresponde analizarlo con tranquilidad. Indudablemente, el tema tiene que ver respecto a este requisito con el objeto. También se han visto procesos de reivindicación en los cuales lo que se procura es reivindicar acciones societarias. Sobre eso existe un criterio, al menos acá también en la Corte Superior de Justicia de la Libertad, confirmado por el órgano de segunda instancia, que sostiene que ese tipo de pretensiones son imposibles jurídicas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de acciones, una alícuota ideal de una persona jurídica, y por consiguiente no es susceptible de restitución de la posesión. ¿Por qué? Porque las acciones son bienes incorpóreos, lo dice el Código Civil. Y en ese sentido, pues yo no pudiera pretender la restitución de la posesión de algo incorpóreo, porque la posesión se ejerce sobre bienes corpóreos. Sobre eso también
Hay precedentes en los cuales se ha pretendido eso. Ahora, ustedes me pudieran decir, doctor, pero cuando en una sociedad a un accionista le entregan un certificado de acciones, eso es un bien mueble, eso pudiera ser materia de reivindicación. Bueno, la respuesta es que ahí hay una confusión, porque la acción, conforme lo dice la Ley General de Sociedades, es una porción, una alícuota del capital social. Es eso. Y lo único que es ese papelito que dice certificado de acciones es una prueba de la titularidad de las acciones. Como ustedes saben, las acciones y los actos relacionados a las acciones, transferencias, eso no se inscribe en registros. Esos son actos internos, todos se registran en el libro de matrícula de acciones. Entonces, por ejemplo, hay otro tema interesante para tomar en cuenta, que el objeto no solamente esté plenamente determinado, sino que además sea un bien susceptible de reivindicación. Reitero, las acciones, por ejemplo, societarias, no serían susceptibles de reivindicación. ¿Por qué? Porque no son bienes corpóreos sobre los cuales puede ejercerse posesión. No se ejerce. O eres titular o no lo eres, simplemente sí. Un tema interesante, y es algo que precisamente se va a debatir en este Pleno Jurisdiccional Nacional, y si ustedes me permiten compartirles la pregunta que ha sido planteada que está siendo planteada en el Pleno, tiene que ver con lo siguiente. Y ojo que es un tema, miren, que ya ha sido analizado por parte de o sea, ya ha sido analizado por parte de la jurisprudencia y tiene que ver con la posibilidad que cuando se plantea reivindicación, y acá entramos a varios supuestos. Primer supuesto, se interpone reivindicación y a la par existe un proceso de prescripción adquisitiva y dominio. Entonces, eso plantea un primer tema. Obviamente surge la pregunta. Sobre el tema de la acumulación, es algo que ya la modificatoria del Código Procesal Civil ya permite la acumulación de pretensión de reivindicación con la usucapión. Ya la permite y lo que genera es que pues el proceso se tramita, los dos procesos se tramitan ahora bajo la vía más amplia, como sería el proceso de conocimiento. Pero surge la pregunta, y eso es lo que está motivando el Pleno, lo que está motivando, o es uno de los temas del Pleno, es si para oponer, si es que la sentencia que se va a emitir en el proceso de prescripción adquisitiva y dominio es oponible al proceso de reivindicación. Al respecto hay dos posiciones. La primera, sí es oponible porque lo único que está haciendo el juez es declarar algo que ya existe. Y más aún, si el proceso está acumulado, pues lo único que estaría diciendo es, mira, ya existe la situación jurídica de propietario a favor del prescribiente y al momento que ingresa a revisar la pretensión de reivindicación diría, bueno, como requisito de la reivindicación es que el reivindicante sea propietario, al haber declarado fundada la demanda de prescripción, pues el reivindicante ya no tiene tal calidad, porque el prescribiente ha probado tener esa calidad.
Y en consecuencia, el reivindicante, al no ser propietario, pues ya no pudiera obtener una decisión a su favor. Esa es la primera postura. Esto es que la prescripción adquisitiva es una situación jurídica que se gesta por el mero transcurso del tiempo a través de un ejercicio de la posesión de carácter prescriptorio, como usted ya sabe, continua, pública, pacífica y de buena fe durante el plazo legalmente requerido. Esa es la primera postura. Pero la otra postura es que la prescripción no es declarativa, sino es constitutiva. Por consiguiente, el hecho de que exista una primera sentencia es insuficiente para utilizarla en la reivindicación. Por consiguiente, en un proceso acumulado de prescripción y reivindicación, según esta tesis, vamos a llegar al absurdo de decir fundada la demanda de prescripción y a la vez fundada la demanda de reivindicación. ¿Por qué? Porque puede ser que tú cumplas los requisitos para ser declarado propietario vía prescripción, pero como aún no tiene la calidad de cosa juzgada, la situación jurídica todavía no se ha constituido. Por consiguiente, tú todavía no eres propietario. Y al no ser propietario, el prescribiente solamente te declararía propietario, pero todavía no lo eres. Falta que quede esto firme, con calidad de cosa juzgada. Por ende, cuando ingresamos al ámbito de la reivindicación, pues veríamos que el demandante todavía es propietario, porque al prescribiente la sentencia a su favor todavía no está firme. Pero lo absurdo es de esto, viendo las implicancias prácticas, es que nos encontraríamos ante este escenario, que en un proceso acumulado de prescripción adquisitiva y reivindicación, incluso que no esté acumulado, pues que tengamos dos procesos en los cuales existan dos sentencias, fundadas las dos, ojo, fundadas las dos, pero con un aspecto en la práctica que generando una situación problemática para el juez especializado al momento de ejecutarse la sentencia. Porque, conforme ustedes lo pueden advertir, el proceso de prescripción seguirá, irá a sala, seguro plantearán casación, y finalmente dependerá de la propia Corte Suprema que diga que, por ejemplo, la sentencia de prescripción, ahora sí, ya tiene calidad de cosa juzgada y por ende ya existe la situación jurídica del propietario. Y por otro lado tenemos una reivindicación también, que ya quedó firme y hay un mandato de lanzamiento al prescribiente. ¿Se dan cuenta? Si el proceso es acumulado, se generaría una situación bien particular, porque todo está acumulado y puede ser que la Corte Suprema diga, sí, efectivamente, tú eres propietario mediante prescripción y a la vez es fundada correctamente la reivindicación. El problema ya no se va a ver a ese plano, el problema se va a generar para la ejecución de la sentencia, principalmente de la ejecución de la reivindicación. Porque el reivindicante va a decir, como sucede, ya hay un mandato de que el prescribiente se vaya de la casa. Señor juez, solicito el programa de lanzamiento. Y va a tener su cosa juzgada. La va a tener a él. ¿Y qué creen que va a pasar con el prescribiente? El prescribiente también va a decir, yo también ya tengo mi cosa juzgada. Y en consecuencia solicito, se cursen los partes a registros para que se cancele el asiento donde se publicita la situación jurídica del propietario del reivindicante. Y ese pedido va a ser fundado. Entonces vamos a tener que el prescribiente, pese a que ya existe un mandato de lanzamiento, pues va a inscribir su sentencia en registros y el reivindicante dejará de aparecer como propietario. Y surge la pregunta,
¿Se ejecuta o no se ejecuta la sentencia de reivindicación? En la práctica, para los jueces especializados, tendríamos que decir, la situación jurídica ya se modificó, reivindicante, tú ya no eres propietario y por ende ya no estás legitimado para la ejecución, porque para que tú continúes tienes que acreditar ser propietario, ya no eres propietario. Obvio, ¿verdad? Ya no es propietario. En la práctica, señores, nosotros hacemos eso, pero forzamos el derecho, forzamos, o sea, desarrollando esta figura también muy sui generis de la inejecutabilidad de sentencias con calidad de cosa juzgada. A los jueces, indudablemente especializados y mixtos, que ven temas civiles, este tipo de casos genera un problema. Pero finalmente tendríamos que decirle al reivindicante, no puedo lanzar al prescribiente porque ya el prescribiente ahora ha sido declarado ya propietario. Incluso ya canceló tu asiento registral, ya lo canceló, porque lo dice la ley. Entonces, esto genera pues un sinsabor al reivindicante. Ahora, eso es cuando el proceso es acumulado. Ahorita nosotros que venimos aplicando la oralidad civil, eso, las audiencias preliminares nos están permitiendo hacer eso. Pero en aquellos casos donde tradicionalmente el proceso de prescripción y el proceso de reivindicación están siendo tramitados en juzgados distintos y nadie pidió la acumulación, podemos tener un escenario mucho más aberrante, mucho más absurdo, más que aberrante, absurdo. Que el reivindicante con su sentencia logre lanzar primero el prescribiente y luego el prescribiente en su proceso de prescripción, al lograr ya la cancelación del derecho del reivindicante, pida la restitución de la posesión. O sea, eso es lo más absurdo. Pero no solamente es absurdo, sino es una indiferencia total al trabajo de los jueces. Porque en el Perú, a diferencia de otros estados, quien ejecuta esos lanzamientos es el juez, conjuntamente con el secretario y con el apoyo de la fuerza pública. Es decir, pones en marcha todo el sistema de administración de justicia para un absurdo. Reitero, el reivindicante logra lanzar al prescribiente y luego el prescribiente, al inscribir su sentencia, pues logra o solicita que le devuelvan la posesión. Dos procesos. Pese a que, ojo, la situación de hecho del prescribiente era válida. Es decir, nunca lo debieron sacar. En una realidad como la peruana, donde los recursos no son cuantiosos, donde el tiempo no nos sobra, actualmente hay todo un cuestionamiento a los jueces. En algunos casos considero yo legítimo, respecto a que no estamos cumpliendo los estándares de producción adecuados, pues este tipo de criterios lo único que hacen es, porque ojo, los lanzamientos los efectúan los jueces de primera instancia, no los efectúan los órganos de segunda instancia, las salas no realizan lanzamientos, la Corte Suprema no realiza lanzamientos, quien lo efectúa es el juez de primera instancia, el juez especializado mixto. En ese sentido, la reflexión es un poquito de mayor rigurosidad en el análisis de los casos y de las implicancias prácticas. Pero ojo, no solamente me estoy refiriendo yo a las implicancias prácticas, sino a algo que la propia doctrina mayoritaria en el Perú sostiene. Esto es, que la prescripción, la sentencia que declara a alguien propietario mediante prescripción adquisitiva de dominio, es de naturaleza declarativa. Es de naturaleza declarativa. Hay un tema ahí que ya se tiene que zanjar definitivamente.
Un tema problemático en este contexto es, lo que yo les acabo de conversar ahorita es cuando tenemos dos procesos, ¿verdad? Uno de prescripción y uno de reivindicación. Pero un tema interesante es, y es recurrente que suceda en la práctica, se suscita cuando no hay otra demanda de prescripción, o sea, se interpone demanda de reivindicación y el demandado no ha iniciado otro proceso de prescripción, sino lo que hace es argumenta en el mismo proceso de reivindicación que es propietario mediante prescripción. Dos planos. Primer plano, la doctrina. La doctrina, como el profesor Gunter González, sostiene que debería de entrar a analizarse ese argumento en el proceso de reivindicación. Esto es, tendría que analizarse si es que el demandado de la reivindicación ya adquirió el derecho mediante prescripción adquisitiva de dominio. ¿Qué es lo que dice la jurisprudencia? Acá tenemos también un tema por ahí ambiguo, y es un tema que se va a analizar en el segundo en este pleno jurisdiccional nacional civil. El tema interesante es que ya existe un cuarto pleno casatorio civil donde dice, tratándose del proceso de desalojo, que si el demandado prueba que adquirió el derecho de propiedad mediante prescripción adquisitiva, pues el juez debería declarar improcedente la demanda. Un detalle sobre esto que está en el cuarto pleno casatorio. Esto no está establecido como precedente vinculante, pero es un argumento que está plasmado en la sentencia. Esto vendría a ser una suerte de obiter dicta, obiter dictum, como se dice. Pero es una razón que pone ahí la Corte Suprema, el pleno de la Corte Suprema. Entonces, si ese razonamiento lo trasladamos al escenario en el cual el reivindicante se enfrenta ante un argumento del demandado que adquirió mediante prescripción adquisitiva de dominio, pues esto conllevaría la misma conclusión, esto es que el juez debe de analizar. En la práctica no sucede así. En la práctica, lo que sucede es que los jueces consideran y dicen, tú me estás argumentando la prescripción adquisitiva de dominio, pero no existe ninguna pretensión de esa naturaleza en el presente proceso. Por consiguiente, yo no puedo emitir ningún pronunciamiento sobre el tema, dejando a salvo el derecho para que lo hagas valer en la vía correspondiente. Es importante que ustedes sepan el criterio jurisdiccional imperante en estos tiempos. ¿Para qué? Para que diseñen una adecuada estrategia. Si ustedes ya tienen un conocimiento que esa es la respuesta de los juzgados civiles, pues la estrategia sería, no pierdo tiempo, y no solamente contesto mi demanda, sino que inmediatamente presento mi demanda de prescripción adquisitiva y pido la acumulación con el proceso de reivindicación. Eso sería, pues, la conclusión de una lectura de este criterio jurisdiccional imperante en estos temas. Reitero, sobre este tema, va a generar un pronunciamiento este pleno jurisdiccional nacional civil que todos estaremos atentos. Eso es por un lado. En relación a la reivindicación, esos serían los principales aspectos, por decir así, problemáticos que se suscitan en la práctica. Ahora ingresemos a la segunda, al segundo mecanismo que, a diferencia del primero, no es aquel que tiene por finalidad obtener una orden, un mandato. No. Ahora vamos a ingresar a otra figura que tiene por finalidad obtener una sentencia declarativa, como es la acción declarativa de dominio. La acción declarativa de dominio, sobre eso hay uniformidad tanto de la doctrina como de la jurisprudencia. En primer lugar, que no tiene
un sustento legal, es decir, no hay una norma específica que regule este mecanismo. Tiene en el Perú un origen pretoriano, pero indudablemente esto ya existe en la doctrina. Y la acción declarativa de dominio, pues, tiene por finalidad obtener la declaración que el demandante es el propietario de un determinado bien. En ese sentido, ya lo decía, este proceso solamente tiene como finalidad la emisión de una sentencia declarativa, ¿ya? Una sentencia declarativa. Pero en la práctica hay inconvenientes, como siempre, y lo digo, hay que manejar las instituciones para afrontarlas porque la realidad nos plantea cada escenario. El primer tema es que un punto previo es que en la doctrina la figura es acción declarativa de dominio, pero en el Perú está denominada como mejor derecho de propiedad. La jurisprudencia principalmente considera que ambas expresiones son lo mismo. Pero ahora bien, el hecho es que en la práctica hemos podido advertir que se generan dos tipos de concurrencia de títulos de propiedad. El primero tiene que ver con los casos donde los títulos de propiedad concurrentes tienen un mismo origen. Reitero, primer grupo de supuestos, los títulos de propiedad que están presentes tienen un mismo origen. Y ese es el ejemplo típico de las dobles ventas. Un propietario, titular registral, primero le vende a A y luego le vende a B, el mismo titular registral. Entonces, en ese caso, ese sería el primer supuesto, ¿no? Ese sería el primer supuesto. Segundo supuesto sería el contrario, esto es que tenemos dos títulos de propiedad, pero no tienen un mismo origen, tienen orígenes diferentes. Y sobre este punto, la jurisprudencia no tenía claro cuáles eran las reglas aplicables para uno y para el otro. La posición inicial que ha existido y todavía existe, pese a que ya la Corte Suprema en algunos últimos pronunciamientos ya ha establecido cuáles son las reglas, las normas que tienen que ser aplicadas, es que para resolver, sea que tengan los títulos de propiedad del mismo origen o no, lo que hacía la Corte Suprema por lo general era aplicar una norma del Código Civil, del libro de registros públicos. Establece pues que para oponer derechos reales prevalece la inscripción. Y había una posición que decía que la norma de concurrencia de acreedores de dar bien no era aplicable porque eso estaba referido solamente, ojo, a una obligación de dar, pero no para definir la titularidad de los bienes. Este tema ya ha sido aclarado por la Corte Suprema. Hay un artículo muy interesante, es importante señalarlo, de Alan Arauco Pasco, donde, haciendo un comentario a una sentencia casatoria, pues aclara y dice que la norma del libro de obligaciones referido a concurrencia de acreedores es aplicable no solamente para definir quién tiene mejor derecho a recibir un bien, sino además también para dilucidar los conflictos de concurrencia de propietario. Pero
esta norma, y ya eso ha sido aclarado por la Corte Suprema, esta norma de concurrencia de acreedores solo es aplicable para el caso de que los títulos de propiedad tengan un mismo origen. Ejemplo, la doble venta. ¿Ya? La doble venta. En el caso que, por ejemplo, los títulos tengan un mismo origen, es aplicable la norma de concurrencia de acreedores. ¿Qué dice la norma de concurrencia de acreedores? Pues dice, en primer lugar, prevalece el derecho inscrito más antiguo. Si no estuviera inscrito, prevalece el documento de fecha cierta más antigua. Y si no estuvieran los títulos acreditados en documentos de fecha cierta, pues prevalecerá el documento privado más antiguo. Reitero, esta norma de concurrencia de acreedores solamente es aplicable para los casos de que tengan un mismo origen. Ojo, acá sobre ese tema también he tenido oportunidad de ver dónde los títulos de propiedad tienen un mismo origen, pero, por ejemplo, pongamos un ejemplo. Pedro le vende a A y luego le vende a B. Y B luego le vende a C, ¿ya? Luego le vende a C. Entonces, el proceso judicial termina entre A y C. ¿Es aplicable la norma de concurrencia de acreedores? La respuesta es sí, es aplicable. ¿Por qué? Porque de manera originaria ambos tienen el mismo origen. Ambos tienen el mismo origen. ¿Cuál es el origen? La venta efectuada por P. Surge la pregunta ahora. Pero, doctor, ¿qué sucede cuando los títulos no tienen el mismo origen? Por ejemplo, el título de A fue otorgado por la municipalidad. Ojo, antes la municipalidad titulaba. Y el título de B ha sido otorgado por otra persona. Entonces, acá tenemos concurrencia de título de propiedad, pero no tienen un mismo origen. En esos casos, lo que se aplica es, ahí sí, la norma del libro de registros públicos, que dice pues que para oponer derechos reales prevalece el que ha sido inscrito o el que está inscrito. En primer lugar, si no estuvieran inscritos, se aplican las normas de naturaleza, obviamente, carácter personal. Esto es, prevalecería el documento más antiguo. Y aplicaríamos de manera analógica los criterios que prevé el legislador para concurrencia de acreedores. Pero reitero, el fundamento normativo es diferente. Es completamente diferente. Un tema que es complicado es cuando los dos títulos que tienen un origen distinto, los dos están inscritos. Y es evidente que acá lo que hay es la figura de la concurrencia de acreedor. Perdón, la duplicidad de partidas. Hay superposición de partidas. Entonces, en ese caso, reitero, ahí lo que tendría que definirse es, perfecto, ¿cuál de los títulos es el más antiguo? Porque el más antiguo es el que registralmente va a prevalecer sobre el posterior, con lo cual ya tendríamos la respuesta al artículo respectivo del libro de registros públicos del Código Civil, porque obviamente al cancelarse uno, por prevalecer el más antiguo, pues ya no tendrá inscripción. Reitero, esto recién, o sea, hace unos 2, 3 años, al menos lo que yo tengo referencia, puede ser que haya sido antes, es lo que ya la Corte Suprema ha aclarado. Es lo que la Corte Suprema ha aclarado. ¿En qué supuesto se aplica la norma de concurrencia de acreedores y en qué supuesto se aplica la norma del libro de registros públicos del Código Civil? Otro tema interesante es si la declaración de mejor derecho a la propiedad implica la nulidad del primer título. Y la respuesta es no, porque el proceso de mejor derecho a la propiedad simplemente es para resolver un tema de concurrencia de títulos, pero sin pronunciarse sobre la validez de estos.
Ojo. ¿Qué significa esto? Que aun cuando prospere una pretensión de mejor derecho de propiedad, no hay propiamente un análisis de validez del acto jurídico que incluso haya sido declarado preferente. No lo hay. Por consiguiente, está aún vigente, o mejor dicho, es susceptible de plantearse una pretensión de nulidad de acto jurídico de ese título, siempre y cuando obviamente estén todavía dentro del plazo legalmente previsto. Ese es un dato importante porque se ve, por ejemplo, que en algunas pretensiones de mejor derecho de propiedad se pide y señor juez solicito se sirva a declarar la nulidad y en consecuencia cancelar el asiento del... No, no se hace eso. No se hace eso. No se dispone absolutamente ninguna declaración de la validez de los títulos. No la hay. No la hay. Finalmente, el último mecanismo es el de la tercería excluyente de propiedad. La tercería excluyente de propiedad o tercería excluyente de dominio, como ustedes saben, es una figura que está prevista en el Código Procesal Civil, a diferencia de la reivindicación que está pues previsto a través de un mecanismo más amplio. Este tiene una atención sumarísima de la tutela del derecho de propiedad. ¿Por qué? ¿Y por qué se sostiene que efectivamente es un mecanismo de tutela de la propiedad? Porque está basado en el derecho de propiedad, no está basado en otro derecho. ¿Ya? No está basado en otro derecho, está basado en el requisito de legisladores, que además ya ha sido establecido también en un pleno, es el tema de basado en el derecho de propiedad. Esto es, cuando un bien que es ajeno al deudor que está siendo emplazado en un proceso ejecutivo, el verdadero propietario se presenta y dice, ¿sabes qué? Sácame este bien de este proceso, sácalo, desaféctalo, porque el propietario no es el deudor. Lo que exige el legislador es un documento que acredite la propiedad de manera indubitable y de fecha cierta. De fecha cierta. ¿Qué fecha cierta? Obviamente tiene que ser antes del inicio del proceso. Sobre este tema hay una polémica. Y hay una polémica en la cual se entrelaza un derecho fundamental como es el derecho de acceso a la justicia. ¿Por qué? Porque la cuestión controvertida es la siguiente. Basta alegar que tienes un título de propiedad contenido en un documento de fecha cierta más antiguo, o debe de acreditarse eso en la calificación de la demanda. Y acá tenemos dos posiciones. Y el tema se torna complejo por el efecto que produce la admisión de la demanda, que como todos ustedes saben, cuando se admite a trámite una demanda de tercería excluyente de dominio o preferente de dominio, lo que produce es que el proceso en el cual el bien está embargado se suspende. Incluso si es que el bien está hipotecado y está siendo ejecutado, si es que se admite a través de la demanda, se suspende. Se suspende. Entonces, la consecuencia también ahí hay que no solamente verla desde un ángulo, del ángulo de decir, oye, pero hay la tutela jurisdiccional efectiva, el derecho de acceso a la justicia y por ende que debe de admitirla y no declararla improcedente, sino eso hacerlo en la sentencia. Está bien eso, pero también hay que ver el otro lado. Y el otro lado es que tú tienes un acreedor que goza por mandato de ley de tener a su favor un proceso muy célere, muy expeditivo, como es el proceso ejecutivo o de ejecución. Entonces, esos dos elementos hay que ponderar. Porque si no, si es que, y acá entra mi posición, que además está obviamente reflejada en decisiones, porque si es que no es así,
pues corremos el riesgo de generar en la impartición de justicia una limitación o eventualmente una distorsión para la ejecución de acreencias. Porque estas que están respaldadas en algún bien, en el caso de los procesos de ejecución de garantías reales, o en el caso de otro tipo de procesos, en un bien que ya ha sido afectado, generar un ambiente de, precisamente de traba a la celeridad, porque precisamente vendría alguien sin acreditar, que, ojo, y acá quiero hacer la advertencia, sin acreditar. O sea, precisamente el tema problemático es que bajo una óptica de tutela jurisdiccional efectiva, se sostiene y se dice que cualquier pronunciamiento tendría que ser de fondo y ya en la sentencia. Pero también hay que ver el otro lado, que también tiene sustento en el derecho a la tutela jurisdiccional efectiva, como es el derecho a la ejecutabilidad de las decisiones jurisdiccionales. Pues, si hay un auto final que ya quedó consentido y estamos en la etapa de ejecución, pues indudablemente detenerlo debe estar justificado. Y a mi criterio esa justificación pues recae en la probanza de la existencia de un título de propiedad de fecha cierta más antiguo que el mandato de afectación o de la inscripción del gravamen en registros públicos. Sobre este tema también es una cuestión problemática porque no es un criterio estandarizado. Algunos consideran que debe de ser controlado como requisito de procedibilidad y otros consideran que no, que basta la mera alegación y eso ya se efectúa al momento de emitir la sentencia. Estos son, a grandes rasgos, los mecanismos de tutela de la propiedad. Estos son, a grandes rasgos, los mecanismos de tutela de la propiedad. Veo que a lo largo de mi intervención muchos de ustedes han estado escribiendo, indudablemente el tema en la práctica presenta muchos matices y en todo caso estoy abierto a sus preguntas. No sé, le doy pase a Reader a efectos que ya vea ese punto. Muy bien, veo varios. No sé, ¿alguna pregunta? Por ahí ven levantar la mano, creo. Sí, doctor, un momento, por favor. Perfecto, Reader. Doctor William, muy buenas noches. ¿Está activo su audio? Doctor, buenas noches. Le saluda William Jauregui de Cajamarca. Muy buenas noches, mi estimado doctor. Lo escucho. Doctor, una consulta. ¿Qué se puede hacer ante un proceso de lo que acaba de mencionar en la cátedra cuando hay una superposición y el menos tiempo de inscripción sería yo? Claro, bueno, en realidad sobre eso, o sea, no es que haya un vacío normativo. Ya el Reglamento General de Registros Públicos regula un procedimiento de cancelación de partidas registrales. Pero hay que tomar en cuenta también que no se acaba todo ahí, o sea, no es que el hecho que existe una norma y que diga el título que esté primero inscrito prevalece, no hay que interpretarlo en el sentido de que ahí acabó todo.
porque, como ustedes ya saben, nuestro sistema registral no es de carácter constructivo. En todo caso, es un presupuesto, por ejemplo, para determinar el mejor derecho de la propiedad en función a la inscripción registral. Sí, es un criterio. Pero, ¿qué pasaría? Y por eso, obviamente hablo de manera general. ¿Qué pasaría si, perfecto, se determina que el título o la inscripción prevalece la inscripción más antigua? Muy bien. Se cancela la partida más 9. Quedamos con una inscripción. La pregunta es, ¿y no hay nada más que hacer? La respuesta es no. Si bien a nivel registral ya solamente hay una partida, la más antigua, como usted ya sabe, y me acuerdo ahora de las enseñanzas del profesor Luis Aliaga Guaripata, él nos decía, pero la inscripción registral no santifica los actos jurídicos. ¿Qué pasaría si esa inscripción más antigua está publicitando un acto jurídico nulo? ¿Puede ser cuestionado? Claro que puede ser cuestionado. Puede ser cuestionado aun cuando exista ya una sentencia de mejor derecho de propiedad. Claro que puede ser cuestionado. No hay ningún impedimento. Reitero, el proceso de mejor derecho de propiedad solamente declara cuál de los títulos es preferente, pero no analiza la validez. Ojo, ese es un tema. Incluso puede ser el caso que aun cuando, por ejemplo, en un proceso de mejor derecho de propiedad, incluso tengamos esta situación de que alguien esté inscrito, pero ¿qué pasaría si ese derecho inscrito es manifiestamente nulo? El juez, hasta de oficio, pudiera declararlo. Reitero, porque son dos instituciones que analizan temas diferentes. El mejor derecho de propiedad solamente ve aquel derecho preferente según las reglas del legislador. Pero el de nulidad acto jurídico, conforme usted ya sabe, es presupuestos o requisitos de validez, que son otros temas. Excelente, maestro. Le doy pase al doctor Miguel. Doctor Miguel, muy buenas noches. Bienvenido a Audiápolis. Doctor, buenas noches, ¿me escucha? Sí, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Un gusto, le saluda Miguel. Bueno, es una consulta que, como usted mismo lo menciona, ¿no? Que está incluido el tema de la prescripción adquisitiva también, y bueno, que está, la Fiscalía ya finiquitó este tema, ¿no? Es un caso más que nada de un tema de herencia, ya, que viene desde los años más o menos hace 30 años, pero que solamente esa herencia, al no haber los titulares, al no haber dejado un documento en sí, solamente había un papel declarativo donde los hermanos que tenían tierras se comprometen a dar a los hermanos que no contaban con tierra. Entonces, los hermanos que sí contaban con tierra comienzan a titular, comienzan a ayudar a los otros que titulen, pero habían otros que, como es de tema de provincia, habían otros que estaban en Lima, de que no contaban con esta titulación. Los hijos de los titulares crecen, que vienen a ser los nietos, y toman ellos, toman las riendas de toda esta zona y comienzan a sembrar, comienzan a construir sobre terrenos que eran de las otras partes, que todavía están en blanco porque estaban en Lima, no vivían allá. Entonces, estas personas, al enterarse, toman posesión de manera pacífica, todo ya, estamos hablando más de 5 años, 10 años, ¿no? El juez de paz tiene el documento, todo de la zona, pero los otros familias aducen un tema como de usurpación, ¿no? Entonces, hacen la prescripción, demora el trámite 1 año, el fiscal declara todo improcedente y cierra el caso y lo archiva definitivamente, que ya no se puede volver a reabrir el tema. Pero la pregunta es, ¿se podría
por alguna otra vía, porque en este caso nunca llegó al juez. O sea, este tema nomás lo manejó la policía y la fiscalía. Nunca llegó a nivel judicial este tema. ¿Cómo se podría hacer para, como usted lo indica, hacer valer la justicia, ¿no? El derecho a la justicia por parte de esta familia, que bueno, si bien es cierto, más ha tomado validez los que han estado de la zona, porque han tenido a todas las autoridades de la zona, versus los que están en Lima, que tienen que viajar constantemente para ver cómo es que está el trámite, ¿no? A pesar de que ahora ya todo es igual virtual, ¿no? Que se puede hacer por la vía digital, pero los otros tienen la de ganar porque están en la zona, ¿no? Entonces están más activos, ¿no? En ese caso, ¿no? Su pregunta, doctor Miguel, se presta para desarrollar justo un tema que también no había dudas inicialmente, y es la prescriptibilidad o no de la pretensión de mejor derecho de propiedad. La pretensión de mejor derecho de propiedad es una pretensión imprescriptible basado en la interpretación de que está vinculado al derecho de propiedad, y por ende se hace una interpretación analógica respecto a la reivindicación. En ese sentido, la jurisprudencia ya ha establecido que esa pretensión es imprescriptible, o sea, de manera tal que pudiera ser planteada. Indudablemente que la situación se torna más compleja cuando el bien ya ha entrado en tráfico patrimonial y ya está eventualmente en un tercero, ¿verdad? Conforme ustedes ya saben, pues el tercero registral, si este tercero inscribe, pues adquiere la calidad de tercero registral y tiene una tutela. No obstante, esta tutela está condicionada al cumplimiento de los requisitos que establece el legislador, concretamente que haya sido una transferencia onerosa y que la inscripción haya sido, pues, de buena fe. Eso sería en cuanto, obviamente, a lo que tendría que yo indicarle, pues, debido a que la pregunta a mí se me planteó un escenario en el cual, pues, habrían propietarios que por una serie de limitaciones no han podido eventualmente obtener la prueba del título, pero son propietarios, en cuyo caso, pues, pudieran eventualmente ejercerlo a través de esta figura. Gracias, doctor. Excelente, doctor. El doctor Eric. Muy buena noche, doctor. ¿Está activo su? Doctor Kenay, buenas noches. Buenas noches. Le saludo al doctor Murphy, acá de Trujillo. Doctor, una consultita. En el caso que usted ha explicado correctamente de la venta de un inmueble a dos personas, ¿no? Y que prevalecería el que inscribió primero. Pero ¿qué pasa si es que yo le vendo a usted y usted toma posesión y luego yo agarro y lo vendo a una tercera persona y lo inscribe? Aparte del derecho de inscripción registral, se tendría que analizar otros requisitos, teniendo en cuenta que usted está en posesión del predio porque usted lo compró, ¿no? También yo he comprado sin posesión. Sí, muy buena pregunta porque faltó complementar. Muy bien. Los criterios, lo que hoy hemos hecho es describir cuáles son las reglas que establece el legislador para enfrentar este tipo de pretensiones. Si tuvieran un mismo origen o si es que no tuvieran un mismo origen, tuvieran orígenes, los títulos de propiedad de manera separados. Pero el común denominador, cuando en ambos supuestos se invoca la inscripción registral como criterio de la preferencia, el requisito es la buena fe. El legislador ha establecido, más que legisladores, la jurisprudencia sobre todo, ha incidido mucho en que el juez no solamente debe limitarse a decir, ya, estás inscrito, muy bien, ya ganaste. No, dice, tienes tú que además tomar en cuenta que la inscripción sea una inscripción de buena fe. Y acá la jurisprudencia, por el estudio que yo le he hecho a la jurisprudencia, reitero, obviamente la jurisprudencia es vasta, fue la Sala de Derecho Constitucional y Social de la Corte Suprema la que empieza a incorporar en la jurisprudencia peruana, a nivel obviamente de las altas cortes,
como elemento para determinar la buena fe, la posesión. Y justo lo que ha dicho el doctor Eric Murphy es cierto, y ojo, esto no es una cuestión doctrinaria, esto es un criterio jurisdiccional que se ha ido asentando con el devenir del tiempo. Y de una u otra manera lo que ha sucedido a nivel jurisdiccional es ampliar el espectro de aquello que se exige para ser considerado un adquirente de buena fe, porque tradicionalmente este criterio solamente estaba limitado a la mera publicidad registral, pero ya la jurisprudencia ha ampliado su criterio y ha dicho, un momentito, pero como decía el doctor Eric, ¿qué pasa si es que aquel que no es escrito, pero está en posesión? Entonces, utiliza un tema también de la máxima de la experiencia y dice, pero si es que yo encuentro, yo puedo establecer una regla que cuando alguien va a comprar un bien, pues va a conocer el bien. Y si yo encuentro a alguien en el inmueble, pues indudablemente me pregunto, ¿y tú qué haces acá? Con lo cual estarías en condiciones para conocer eventualmente alguna discrepancia entre la realidad registral y la extrarregistral. En ese sentido, complementando la jurisprudencia peruana en la actualidad, precisamente cuando se analice estos temas de mejor derecho de propiedad, también cabe, y esto lo exigen los órganos de segunda instancia, lo exige la Corte Suprema y por ende debe de ser de análisis obligatorio de los jueces de primera instancia, es analizar que la inscripción registral provenga de una adquisición de buena fe. En ese sentido, complementando lo que hemos conversado, pues hay que tomar en cuenta eso. Muchas gracias, doctor Eric, por su pregunta. Muy, muy interesante. Doctor, tenemos a la doctora Cintia. Doctora Cintia, muy buenas noches. Bienvenida a Audiápolis. Está activo su audio. Hola, buenas noches. ¿Me escucha? Sí. Hola, doctor, buenas noches. Gracias por la ponencia y a los compañeros también por su presencia. Doctor, mire, yo me desempeño en ciencias penales, entonces lo civil no manejo mucho, entonces agradezco de estar en este curso para aprender. Y bueno, mi pregunta puntual es, en cuanto a la solicitud a nivel notariado judicial de prescripción adquisitiva, ello lo tiene que realizar necesariamente la persona que posee un bien inmueble o lo puede realizar, por ejemplo, los descendientes, los hijos, ¿no? ¿Tienen legitimidad para obrar en este tipo de petición? Y también, doctor, en caso de que el titular de que goza de la posesión, ¿no?, de un bien inmueble, no tiene un contrato, un documento de compra-venta, solamente tiene un acta de adjudicación que se le otorgó en la asociación, ¿no?, hace como 20 años cuando se lo compró. ¿Es válido ese título? ¿Es título justo para poder mencionarlo y pedir la prescripción adquisitiva que sea reconocida por los 5 años, más o 10 años? Y también, doctor, otra preguntita es si es que en este caso por el actuar propio de un documento de transferencia a una tercera persona, a sabiendas de que un inmueble estaba ya siendo ocupado más de... Ya, perfecto. A ver, en realidad... Sí. A ver, en realidad, pues todas las preguntas tienen que ver con tema de prescripción y es evidente que ya Audiápolis va a tener que agendar un curso taller sobre el tema de prescripción. Pero brevemente sobre el tema. Los nietos pueden solicitar, bueno, quien debe solicitar una prescripción, indudablemente que es el que está en ejercicio de la posesión. La pregunta más bien es, el que está ocupando la posesión,
puede sumar la posesión ejercida por los anteriores sucesores, o sea, aquellos que le han sucedido en la posesión. Ahí hay un tema interesante, sobre todo en el caso de la sucesión mortis causa. Hay una duda. Yo conozco de que el criterio por ahí que algunos magistrados consideran que no, y en mi caso sí, pero aplicando las mismas reglas de la suma posesoria, es decir, la suma posesoria exige, o la adición del plazo para temas prescriptorios exige dos cosas. Exige la probanza de la posesión de aquellos que tú quieres sumar, pero además exige un título puente entre cada posesión a efecto de llegar hasta el posesionario. Entonces, respecto al título puente, por ejemplo, siempre hemos dicho, ¿sabes que si hay sucesivas compras-ventas, ahí tienes el título puente? Y yo me pregunto, ¿la sucesión mortis causa es un título? Claro que es un título puente, porque la sucesión mortis causa incluso es un título de propiedad. El primer artículo del libro de registro de sucesiones, y les pido por favor que me disculpen porque no me acuerdo, no soy mucho de acordarme los números, pero sí más o menos del contenido de las instituciones, de las normas, dice que efectivamente a partir de la muerte, una persona pues adquiere la situación jurídica de heredero y por ende adquiere la situación jurídica del anterior, del causante, adquiere sus derechos, adquiere sus obligaciones. En ese sentido, cumple con el requisito la muerte de ser un título puente. Ahora, lo que tiene que acreditarse, y en eso se falla muchas veces, o sea, la estrategia de los abogados ahí no cumplen la actividad probatoria, es solamente acreditan el título puente, pero no acreditan la posesión. Y creen de que, por ejemplo, decir, bueno, acá es el contrato. Y el doctor Eric no creo que obviamente ha tenido algún momento de leer alguna sentencia mía, y yo siempre he dicho, le digo, pero un contrato no acredita posesión. Y yo no puedo inferir de un contrato la posesión. O sea, ningún tipo de análisis me permitiría inferir eso. Pero sí, o sea, mi posición es que sí se pudiera. Y respecto de si es que, por ejemplo, habiendo alguien en posesión, alguien pudiera otorgar un título de propiedad, sí se puede. Sí se puede, porque finalmente hay que entender que el código admite más de una posesión. Puede ser una posesión inmediata y una mediata. O sea, una persona que, por ejemplo, un ejemplo, ¿verdad? Yo como propietario doy a alguien en arriendo. Perfecto, yo no estoy ejerciendo la posesión, pero, o sea, no estoy ejerciendo la posesión inmediata, pero sí soy el poseedor mediato. Y en ese sentido yo no tengo ningún impedimento en eventualmente poder transferir. Sí me quiero excusar, obviamente, profundizar más en el tema de prescripción adquisitiva porque requiere obviamente toda una clase sobre ello, debido a que hay muchas aristas sobre el tema. Pero eso sería en cuanto más o menos tendría que comentar, doctora Cintia. A ver, las últimas tres y con eso nos vamos. Sí, doctor. Tenemos una pregunta de la doctora Patricia Chávez, por Facebook Live, que nos está siguiendo. Nos dice, ¿qué pasa cuando hay sucesión de herederos registrados y aparece un señor con una minuta falsa, reconocida por un juez civil, con el dueño fallecido? Después fallece la única heredera y otra sucesión tiene mejor derecho a posesión. ¿Quién tiene mejor derecho a posesión? Bueno, acá partimos de lo siguiente. Cuando, por ejemplo, se sostiene y se dice, hay un documento falso, hay que hacer la pregunta en qué se sustenta esa afirmación. Y uno de los mayores desafíos, efectivamente, de litigar es no solamente hacer afirmaciones, sino sobre todo probar. Porque, por ejemplo, si se viene un proceso de mejor derecho de propiedad, ojo que me ha hecho acordar, es un tema que también se va a analizar en el próximo pleno, y es algo que se ve muy frecuente, y yo creo que
Y lo decía a inicios, o sea, es importante que los abogados hagan un seguimiento de cómo van los criterios jurisdiccionales, a efecto de no esperanzarse muchas veces de que los jueces hagan a veces interpretaciones en los cuales terminen subsanando algún error en la estrategia del abogado. Ponía el ejemplo de si es que eventualmente saben que el criterio del juez es ante una contestación que alegue haber adquirido la propiedad por prescripción, se sabe de que los jueces eventualmente no van a emitir pronunciamientos sobre ello, al considerar pues de que estarían emitiendo un fallo incongruente porque nadie lo ha pedido como pretensión, pues obviamente ya la estrategia sería perfecto. Mejor interpongo directamente interpongo una demanda de prescripción y luego la acumulo. Y lo mismo traigo a colación, o sea, si es que, por ejemplo, propietarios se enfrentan ante un escenario en el cual alguien viene y dice, ¿sabes qué? Ustedes son herederos de Pedro, muy bien, pero yo les comento que Pedro ya me vendió Pedro, acá tengo la minuta. Y los herederos dicen, ¿sabes qué? Oye, pero esa no es la firma. Muy bien, ¿qué tienen que hacer? Bueno, ustedes como vos saben lo que tienen que hacer, pues tienen que pedir la declaración de nulidad de ese acto jurídico. ¿Por qué? Porque en el Perú no existe la categoría, valga la redundancia, de la inexistencia del acto jurídico. No existe. Esa figura, y a veces uno puede advertir, no existe. Y en consecuencia, si es que requieres una declaración de invalidez basada en la falta de manifestación de voluntad, porque no es la firma del causante, pues tienes que hacerlo. Si es que no lo haces, bueno, ese acto se presume válido. En la medida de que no existe una decisión judicial que declare la nulidad, va a surtir plenos efectos. Y en ese sentido, esta persona pues, válidamente puede iniciar un proceso de mejor derecho de propiedad y, de ser el caso, efectivamente lograr un fallo a su favor. Pero si es que ustedes quieren, como se dice, bloquear eso, pues tendrían que iniciar un proceso de nulidad de ese tipo. Pues, Eva Susana. Sí, doctor. Doctora Eva Susana, y terminemos con el doctor Edison. Ah, ya, está bien. Doctora Eva. Doctora Eva, está activo su audio. Bienvenida a Audiópolis, doctora. Creo que no se puede activar su audio de la doctora. Pasamos al doctor Edson. Doctor Edison, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, qué gusto saludar. Gracias, igual. Doctor, mire, yo tengo dos inquietudes. Primero, mi inquietud es referente a la mejor posesión sobre un terreno que se compró en el año 2000, ¿no? Le hicieron la transferencia con los dueños. Los dueños lo venden, pero ¿qué pasa? Como trabajaban en el campo, se iban y mueren los dueños, ¿no? Entonces se queda el hermano mayor, supuestamente con una carta poder para que él pueda firmar. Entonces ese hermano mayor les firma un contrato privado en una autoridad en el campo que es el teniente gobernador. Y se han quedado solamente con ese documento. Entonces ahora ellos quieren elevar a escritura pública y se ha declarado siempre varias veces improcedente. ¿Y cuál sería la figura ahí? Y mi otra inquietud es referente a una casa que, pues, por decirse, se presta en garantía por un préstamo hipotecario de 150,000 soles. ¿Y qué pasa? Este señor lo ha vendido a 3 personas más. Entonces, ¿cuál sería el mejor derecho a la posesión, a la propiedad ahí? Esas son mis inquietudes, doctor. Muchas gracias. Bien. En primer lugar, solamente para hacer una aclaración, no puedo yo emitir ningún tipo de consejo o de recomendación respecto de casos puntuales.
pero sí me aprovecho las preguntas para hacer unas precisiones conceptuales. Por ejemplo, se decía, hay un contrato de transferencia de posesión. Ese tipo de contratos que es frecuente, en la práctica no tiene propiamente ningún sustento normativo, porque la posesión es un estado de hecho. La posesión es un estado de hecho, así de sencillo. ¿Es un título puente, por ejemplo, para sumar posesión? No, no es título puente, porque debe ser un título susceptible de transferencia. Y la transferencia no es respecto a la posesión, sino solamente sobre la propiedad. Por ello es que cuando hemos visto pedidos de otorgamiento de escritura pública de contratos de transferencia de posesión, pues se declara efectivamente improcedente porque, reitero, el ordenamiento solo admite la transferencia de la propiedad, no de la posesión. La posesión se transmite a través de otra forma, ¿verdad? Se transmite a través de la radicha. Ahora, por lo general, y acá también yo creo que esto es resultado de que estos actos se realizan sin asistencia de abogados. Y ningún abogado, pues, debería sugerir el tema de celebrar ese tipo de contrato. En todo caso, por ejemplo, ¿verdad? Si es que, ahora, la necesidad que motiva a las partes a celebrar este tipo de documentos es tratar de tener una constancia de que están ejerciendo la posesión. Pero, y por eso digo, yo creo que esto responde al hecho concreto que ese tipo de acuerdos no cuenta con asistencia legal, porque la asistencia legal debería dar un consejo completamente distinto. Es, muy bien, ¿de qué me vale un contrato para acreditar posesión? Ya lo he dicho, ¿verdad? Los contratos incluso de compra-venta no acreditan posesión. Entonces, en todo caso, ahí debería ser, bueno, si tú quieres una constancia, perfecto, vamos viéndonos a una autoridad que dé fe pública, lo traemos y él levante un acta para que diga que tú estás en posesión. Pero el contrato como tal no lo es. Así de sencillo, no lo es. Después, no comprendí muy bien la última pregunta. Le soy sincero, me pasó. En todo caso, la próxima sesión está prevista, mi estimado River, para el sábado. Vamos a analizar lo que es los mecanismos la tutela jurídica de la posesión, y ahí vamos a profundizar con interdictos, acciones posesorias. Por ejemplo, un tema interesante, la doctrina considera que, por ejemplo, la acción posesoria es el desalojo, no es esta figura del mejor derecho de posesión. No obstante, la jurisprudencia considera que sí es una acción posesoria el denominado mejor derecho de posesión, lo considera. Y bueno, finalmente ya eso lo vamos a analizar con tranquilidad, pues para ver, para exponer finalmente estos dos criterios, por un lado el doctrinario y por otro lado el jurisprudencial. Finalmente, bueno, terminamos con la doctora Patricia. Sí, doctor, siendo que sucede, ya vamos a tener una ponencia con el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Ya estamos a unos minutos. Sí, doctora Patricia quedará pendiente. No sé si lo puede anotar, doctora, su pregunta. Y nosotros ya tenemos el próximo sábado a las 5 de la tarde. Ahí ya nos podemos explayar un poquito más. Y pues, doctor, nuevamente gracias por la diferencia con Uriápolis. Siempre dándonos las facilidades, pues netamente estos temas pues fue por parte del doctor Johan Kesnay, y le agradecemos de manera pública. 117 estudiantes, hoy día viernes, justo feriado, y muchos podrían estar descansando en una reunión, pero me alegro mucho en sí de parte de Uriápolis que hayan profesionales que se estén capacitando. Eso habla muy bien de ustedes, no solamente por Uriápolis, sino como ustedes que son profesionales.
Un gusto, doctor, nuevamente, que Dios me lo bendiga, estimados doctores. 9 de la noche, ponencia con el doctor Manuel Bermúdez Tapia. Gracias. Cuídense mucho y gracias por sus preguntas. Saludos, cuídense mucho.